Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos, en un día muy pero muy especial vamos a hablar con el doctor Gustavo Morales, quien es el abogado defensor de la jueza Carolina Ballesteros, de la ex jueza, porque en realidad en la mañana de hoy finalmente el jury falló y ha sido destituida. Doctor Carlos Cazón, buen día. Buen día, gracias por su invitación. No, por favor, bueno, a ver, tenemos mucho para charlar, pero es una nota muy especial porque es inmediatamente después de la decisión del jury. ¿Esperabas otra cosa? No, porque en realidad desde el inicio de este procedimiento ilegal y de manera delictiva llevado a cabo a la doctora María Carolina Ballesteros, se encontraba contaminado. ¿Por qué digo esto? Porque la integración misma del jurado de enjuiciamiento era nula. Pues desde el 22 de agosto del año pasado ya no debía no solo formar parte de la Comisión de Juicio Político, sino de la legislatura, el condenado por abuso sexual a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, José Fernando Orellana. ¿Y por qué esa fecha? Porque un tribunal de casación de Capital Federal, la sala número 3, confirma la sentencia condenatoria de José Fernando Orellana, que le había impuesto esas penas, o sea, prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Otro tribunal de la Capital Federal, el número 28, en sentencia del 16 de diciembre del 2022. Pero además había otros integrantes de la Comisión de Juicio Político que tienen procesos en trámite, por ejemplo, Mario Leito, Tulio Enrique Caponio, Francisco Serra, Sergio Francisco Mancilla, Sara San, y la ley que regula este proceso de remoción les impide actuar como integrantes de la Comisión de Juicio Político. Y esta es la primera reflexión para la sociedad. ¿Cómo puede actuar la conducta de un juez, José Fernando Orellana, esto es, un condenado por abusador sexual, pero además inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida, porque el delito de índole sexual lo cometió cuando era diputado de la Nación? A partir de allí, no solo hay una deslegitimación moral y ética de la Comisión de Juicio Político, sino además es nulo, o sea, es la nulidad, una garantía de las garantías por las cuales ya la Comisión de Juicio Político se encontraba de manera ilegal, constituida y delictiva, porque al violar esa condena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, Orellana, con la connivencia desde el presidente de la legislatura para abajo, está incurriendo en otro hecho delictivo. Con posterioridad a eso, se conforma también un jurado de enjuiciamiento ilegal porque no debía haber intervenido, por ejemplo, y fue por ello recusada, aunque no se hizo lugar, la presidenta del jurado de enjuiciamiento, Eleonora Rodríguez Campos, no solo por el vínculo de parentesco con uno de los denunciantes, sino porque además firmó acordadas que es la sobrina 2016 por las cuales... Es la sobrina de Edmundo Jiménez, ¿no? Sí, uno de los denunciantes con quien la doctora Ballesteros mantiene una larga enemistad manifiesta y pública, y además, decía, había firmado acordadas por las cuales, en el año 2019, por las cuales se le sumario administrativo a la doctora María Carolina Ballesteros, por lo cual su imparcialidad sí se
cada. Y esto se acreditó porque declaró un experto, el doctor Diego Piedrabuena, quien hizo numerosas reflexiones, pero rescato un par de ellas. Que la intervención en el jurado de enjuiciamiento de Eleonora Rodríguez Campos violaba esa garantía de imparcialidad, porque basta el temor o la sospecha. Ya había firmado acordadas de inicio de sustanciación en sumario administrativo las doctoras Ballesteros. Y el testimonio que dejó el doctor Piedrabuena, insisto, un experto en derecho procesal penal, es que las inconductas de la Corte de Tucumán, y preste atención a esto, y la sociedad toda, de tener sometida a proceso hace más de 5 años y 2 meses a la doctora Ballesteros, constituía, comillas, un instrumento de coacción a la doctora Ballesteros y atenta contra la independencia judicial. Y también dijo algo muy importante, que la Corte de Tucumán no solo no debe tener abiertos sumarios administrativos hace más de 5 años y 6 meses contra funcionarios como Carlos Eduardo López, cuyo alias es Chiqui, Demetrio Aristóteles Cuchimpos y Selmira Ibarreche, entre otros. Sin embargo, y esto se lo destacó, una de las grandes responsabilidades que la doctora Ballesteros está aquí sentada es la maliciosa inacción de la Corte de Tucumán. ¿Con qué autoridad moral el alto tribunal provincial puede exigir eficiencia y celeridad a los tribunales inferiores cuando a la doctora Ballesteros la mantuvo con un sumario abierto sin formularle cargo más de 5 años y 2 meses? ¿Con qué altura ética la Corte de Tucumán puede exigir comportamientos probos a secretarios y prosecretarios, ¿sí?, cuando a más de 5 años y 6 meses el instructor sumarial, que es otro juez vago, repito, juez vago, Adolfo Fabián Fradeja, durante 5 años y 6 meses no formuló capítulo de cargo, ni siquiera llevó a cabo una investigación administrativa? ¿Y esto por qué? Porque un fiscal de instrucción y un juez de instrucción, respectivamente, dictamen y sentencia, destacaron que si bien no había delitos, sí había faltas administrativas, pero que debían ser dilucidadas por la Corte de Tucumán. O sea que para usted, Doc, y probablemente para su clienta, la doctora Ballesteros, esto es 100% político. Edmundo Jiménez básicamente se la montó y armó todo esto y la destituyeron. O sea, ¿es así? Es una puesta en escena que ha quedado al desnudo, no solo durante todas las audiencias, sino al momento de emitir mis alegatos, que ninguno de los cargos se encontraba probado. Voy a tomar un ejemplo. Podría abundar, pero voy a tomar un ejemplo. Declararon 8 mujeres que trabajaron durante 8 años ininterrumpidamente con la doctora Ballesteros en la Defensoría Penal de la segunda nominación del Centro Judicial Concepción. 8 mujeres. Una de las cuales es un testigo privilegiado, que es la doctora Eleonora Morel de Blasis. Testigo privilegiado porque quedó en 2 oportunidades embarazada en esos 8 años. Y todas coincidieron la actitud de contención y de altísima generosidad de la doctora Ballesteros, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista técnico. Pero no era jueza todavía, además Doc. es un... Digo, no, pero no era jueza todavía. No tiene nada que ver. Es el plano. La Corte lo dijo. El jurado de enjuiciamiento y la Comisión de Juicio Político, el perfil humano, durante 8 años trabajó con 8 mujeres.
ocho mujeres que quedaron embarazadas, 3 de ellas. Una, la doctora Morelli de Blasi, en dos oportunidades. Y además tenía su madre como fiscal de Cámara Penal. Durante esos 8 años, el comportamiento de la doctora Morelli fue impecable, desde sus actuaciones en los procesos como en el trato humano cotidiano con el personal. Hasta el 8 de febrero del año 2019 y el 9 de febrero del año 2019, cuando se hace cargo del juzgado de instrucción de la 5ª nominación, lo dije en mi alegato, pasó de ser del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, pero eso tiene su explicación. Y si usted me lo permite, lo puedo exteriorizar para que lo conozca la sociedad. ¿Por qué la doctora pasó a ser o pretender ser convertida en Mr. Hyde? Yo le quiero decir 2 cosas. La primera es que en todo jury, particularmente en este, mi visión con la legislatura es la misma. Yo no confío en la legislatura, no confío en los legisladores. Yo creo que los juicios políticos, en un general, se activan por un motivo político, porque por los motivos en los que se venía destituyendo, voy a nombrar jueces anteriores, Stoyanov, incluso te voy a decir algo, Pisa, con quien yo fui muy crítico, bueno, estamos hablando del caso de Paola Tacacho, ¿no? Pero yo siempre pensé que los juris, si se veían finamente, no nos queda un juez, hay que destituir a todos. Pero en este caso, el motivo del jury, a mí me parece que no es tan jurídico, sino es más en torno a los recursos humanos. Entonces yo cuando empecé a seguir el jury, yo empecé a hablar, le voy a decir, Doc, yo hablé con 12 personas que fueron a lo largo de años parte de ese juzgado. Y la verdad que los testimonios que uno, con los que se encontró, 12 personas, era una película de terror lo que sucedía en el juzgado número 5. Era una película de terror que llevaba adelante, escrita y en cierto punto dirigida por en ese momento la jueza Ballesteros. ¿Usted piensa que estas personas me mintieron, doctor? ¿Eso es mentira? Sí, es mentira, es una vulgar mentira. Y le voy a decir por qué es una vulgar mentira. Y quién, vuelvo a ponerle nombre y apellido institucional a estos mentirosos. Es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. ¿Sabe por qué? Porque la doctora se encontró con un Titanic desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque de la auditoría que se llevó a cabo y que terminó responsabilizándolo al secretario Carlos Eduardo López y al prosecretario Aristóteles Demetrio Kuchín, opciones surgieron que tenían 15.000 causas contravencionales paralizadas, 15.000, repito, actuaciones de pornografía infantil, solo se tomaron 12, que solo, valga la redundancia, el único trámite que no hicieron durante años era un simple decreto de correr vista al Ministerio Público Fiscal para que emitan dictamen sobre la sentencia. Tampoco lo hicieron. Y fíjese usted con lo que se encontró la doctora, porque a la semana que se hizo cargo, entra el turno. ¿Y qué hace el secretario Carlos López? No le comunica, y esto lo dijo Cuchimpos, o sea, el compañero de él, comunica que salía de la provincia para ir a ver un partido de rugby en Santiago del Estero. O sea, que se fue ocultando esa situación a la jueza y a su compañero de trabajo, pero además violando la acordada 234/91, artículo 4,
repito, artículo 4 de la acordada 234/91 de la Corte de Tucumán, que exige que los jueces y funcionarios solo pueden salir de la provincia en días hábiles e inhábiles con autorización de la Corte, y eso no lo hizo López. Y fue descubierto de manera azarosa. ¿Por qué? Porque ese sábado ingresa un habeas corpus que interpone el distinguido abogado, doctor Sebastián Herrera Prieto, y estaba como secretaria la doctora Karina Rivera. ¿Y qué otro aditamento? O sea, cónyuge del abogado que interponía el habeas corpus. ¿Y cuál era el otro aditamento? Que el amparado, es decir, el defendido del doctor Herrera Prieto, por quien este interponía habeas corpus, era sobrino de la doctora Karina Rivera, secretaria. A la doctora Hijo Karina de mi Rivera, hermano. nobleza obliga, no pude llegar y tampoco estaba citada en el juicio. No la citó la comisión, que la comisión acusadora, que la comisión de juicio político no la citó. Fíjese usted. Me pareció una locura. Entonces, porque tendría que haber declarado ello. Sí, evidentemente no era preocupación de la comisión de juicio político, porque tienen que probar la acusación, son ellos. Ahora, ¿qué pasó? Ante esa situación, la doctora Ballesteros, ¿qué hace? Llega rápidamente al juzgado, incluso Demetrio Aristóteles Cuchimpo reconoce que llega antes que él llega poco tarde, dice en su testimonio. Entonces, la doctora Ballesteros dispone que la secretaria, remarco, secretaria Rivera, sea reemplazada ante esa situación objetiva de apartamiento, porque si no hubiera incurrido en una falta grave y hasta en un delito. La doctora Rivera, si no se hubiera inhibido, dice, bueno, que venga el secretario López. Y ahí se entera por mismo López que se había retirado de la provincia sin autorización de la Corte, como lo ordena esa acordada, y sin conocimiento de la doctora ni de sus compañeros, porque tanto Rivera como Cuchimpo desconocían esa situación. Sí se habían distribuido la tarea, pero él en ningún momento, Carlos López, ¿sí? Les dice que viajaba fuera de la provincia. O sea que entonces, para usted este es el motivo, o uno de los, donde la doctora se convierte en Dr. Jekyll. Sí, en Mr. Hyde. Y ahí desde, porque eso sucede un día sábado, y lo dice Demetrio Aristóteles Cuchimpos. La doctora llegó antes que yo, estuvo dirigiendo el habeas corpus como lo ordena el Código Procesal Constitucional. Empezó un poco después de las 6 la audiencia. Luego la doctora recibió la prueba personalmente. Después dicta sentencia, y hasta que sacamos los oficios se hicieron las 11:30 de la noche. Es decir, la doctora estaba desde antes de las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, como correspondía como jueza, en un turno, un día sábado, y Carlos Eduardo López de juerga en partido de rugby en Santiago del Estero, violando acordadas y habiendo ocultado esa situación a la jueza y a sus compañeras. Y eso, vuelvo a decir, lo dijo Demetrio Aristóteles Cuchimpo. Entonces, ¿qué hizo la doctora? Lo que correspondía. El día lunes lo puso a disposición de la Corte y la Corte lo sacó de ahí, allí, ¿sí? Entonces se produce una especie de, metafóricamente hablando, una rebelión en la granja. Nada más que una rebelión en la granja era contra un dictador. Aquí no, aquí era en contra de una persona que venía justamente a cambiar los patrones laborales. Y allí la doctora comienza a notar una serie de irregularidades, de demoras excesivas e injustificadas, incluso para juzgados. No tenían jueces, y comienza a hacer presentaciones en la Corte. Pero, ¿sabe qué pasa, Doc? Ahí, a ver, porque evidentemente con el señor Carlos Chiqui López y la doctora Ballesteros hay una historia y una interna ahí que es muy profunda y que hice incluso antes de eso. Por parte, incluso lo mintió, porque él reconoce en las actuaciones administrativas y cuando declara como imputado que él mantiene, ¿sí?, una enemistad pública y manifiesta, ¿sí?, con
la doctora Ballesteros. Él tiene Mire, una analizando este caso, calibre. Le voy a decir porque, a ver, en realidad, evidentemente, por la situación, está decidido en el jury, ¿no? Pero evidentemente por la situación, o la mayoría de los empleados del juzgado estaban enfrentados con la doctora con los empleados. Y yo, al margen de analizar cada acto, cuando yo empecé a meterme en esta situación, a mí lo que me espantó, doctor, y le voy a ser sincero, es que era una interna de internas políticas y de esto y que lo otro. Y lo que yo notaba ahí es que había una jueza que no hacía su trabajo. No le puedo responder por todo el juzgado, porque en definitiva la cabeza del juzgado es un juez, como la cabeza de una fiscalía es el fiscal. Y tenés que tener a tu equipo trabajando, y a tu equipo motivado, y a tu equipo unido. Y yo lo que noto de afuera y que se lo pregunto es, y me encantaría preguntárselo a la doctora, había una jueza que no laburaba, que gastaba tiempo en la interna con Chiquinope, que después cagarlo al otro, que al que él me amenazó, que le voy a decir a la corte. Y uno dice, ¿y en qué momento la doctora leía los expedientes? Digo, yo no sé si es así tribunales, no es el ámbito que a mí me corresponde en el día a día, pero a mí lo que me da de afuera es decir, la pelota, una de internas políticas y de peleas y de esto que lo otro, cuando hay una persona que está decidiendo por la libertad de otros. Ninguna. Y le voy a dar un par de ejemplos. Quedó acreditado que del usuario de la computadora de la doctora, durante un año, ella sola dictó 5.800 sentencias en el juego de instrucción. ¿Sí? En un año, sola. ¿Cómo sola? O sea, el juzgado no trabajaba en esas causas. Sola la doctora dictó, ella sola, con su computadora, dictó 5.867 sentencias de su usuario, ¿sí? Los otros, por supuesto que trabajaron mucho menos los otros, y han sido también los mismos quejumbrosos sostener que la doctora le contaba que se iba a veces a las 11 o 12 de la noche. Le voy a dar un par de ejemplos. Han declarado abogados que ni siquiera se conocen entre ellos, más que de vista en los pasillos. ¿Sabe lo que declaró la doctora Díaz Argañarás? ¿Sabe lo que tuvo que hacer la doctora Díaz Argañarás solo para que sea atendida por el secretario Carlos López debido a la excesiva demora que tenía en las causas? Una sentada con cliente frente del juzgado de instrucción de la quinta nominación. Es decir, se sentó la doctora Díaz Argañarás, ¿sí?, con sus clientes en el pasillo del tribunal frente al juzgado de instrucción de la quinta nominación para que pudiera venir la policía, se generara un escándalo y pudiera ser atendida. Ese es el secretario Carlos López. Le voy a dar otra anécdota de otro abogado, José Luis del Río. José Luis del Río fue recibido por primera vez desde el año 2009 por una jueza, ¿sí?, entre marzo y abril del año 2019, es decir, en 10 años de ejercicio de la profesión, había sido atendido en el juego de instrucción de la quinta nominación solo por la doctora Ballesteros. Antes había estado Lenny de Vera. Sí, y le dio respuesta, a pesar de que le había denegado los planteos. Dijo este abogado que fue motivo de alegría que llevara a la doctora Ballesteros porque comenzaron a salir las resoluciones. El otro testigo, abogado, pero Claudia entonces, Ramos Celarayán, de casi 20 años de ejercicio. La auditoría termino la idea. Sí, la doctora fue pionera en el sistema adversarial. ¿Por qué? Para que salieran más rápido las resoluciones debido a ese Titanic que le había dejado Carlos López. Sí, comenzó a realizar audiencias orales y públicas y a decidir en audiencias orales y públicas. Los empleados que se quejan son unos vagos, les repito, son unos vagos, unos vagos. Entonces, la doctora vino a poner orden y eficiencia conforme los parámetros de ética judicial del Código Iberoamericano de Ética de los jueces. Yo sé que usted dijo que los culpables máximos para usted y para la doctora es la Corte Suprema, pero bueno, cuando la Corte hace una auditoría de la oficina, no dice... ¿Qué le parece?
Pero, Carlos, Yo no ¿a tengo, usted particularmente no tengo elementos qué- para decir una cosa así de la Corte. qué pensaría usted si la Corte el 20 de agosto del año ordena que conforme la auditoría realizada entre marzo y mayo del año 2019, o sea, una auditoría realizada un par de meses antes, repito, 20 de agosto del 2019, dispone que se le inicie un sumario administrativo a todo el personal del juzgado de instrucción de la quinta nominación, ¿sí? Incluido al secretario Carlos Eduardo López, que ya no estaba, y al prosecretario Pero Demetrio Aristóteles Cuchimbo, que tampoco está. pero porque la jueza casualmente dice que había unas causas que no se movían, 29 causas de pedofilia, que no sé qué, va y lo denuncia en la Corte, por eso la Corte ordena eso, pero después cuando hace la auditoría dice que no había causas retrasadas. ¿Eso es mentira? ¿Miente la Corte también? No dice eso. No dicen eso los auditores. Primero, quiero decirle, los auditores son unos ignorantes, quedaron como ignorantes, y le voy a dar nombre y apellido, Agustín Ladeto y Mariana Tasquer. ¿Puede concebir que los auditores no conocían acordadas de la Corte? ¿A usted le parece que puede ser un jefe de auditores penales que no sabía la acordada de la Corte 234/91? Repito, 234/91. O sea, una acordada que tiene casi 34 años, no la conocían. Claro, no conocían la acordada, entonces fue más fácil decir, no, López no incurrió en ninguna inconducta, retirándose de la provincia cuando estaba de turno como secretario de juzgado de la quinta nominación. ¿A usted le parece eso? Bueno, ese nivel de ignorancia de auditores. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que la otra parte, es decir, López y los distintos empleos del juzgado dicen que López sí le había avisado a la jueza. En definitiva, ahí vamos a estar en una situación, viste, voy a decir, yo tengo captura de pantalla, a ver, Doc, no son pruebas jurídicas, ¿no? Pero yo tengo captura de pantalla de un grupo en donde Carlos López dice que se iba a ir, o sea, la doctora estaba al tanto, todo el juzgado estaba al tanto de esa situación. Si quiere, me voy a tomar el trabajo, ¿sí? Voy a contratar un editor de lo que declaró Demetrio Aristóteles Cuchimpos en el jurado de enjuiciamiento. Él dijo, López en ningún momento me dijo a mí ni a la secretaria Rivera, sí, que él se iba a Santiago del Estero. Nosotros nos distribuimos los turnos, porque no hay una acordada de la Corte sobre cómo deben distribuirse los turnos. Estoy hablando del año 2019, hoy el sistema ha cambiado absolutamente, pero él ocultó esa situación de viajar afuera de la provincia, en este caso a Santiago del Estero. Lo dijo el prócer. Doc, yo lo que no lo dijo. A ver, lo que interpreto de esta situación es, al margen de hechos puntuales que usted va tirando y que del otro lado también van tirando, ¿no? Lo que interpreto de esta situación es, y que si lo interpreto bien me alarma mucho y se lo quiero preguntar. La jueza era una jueza ejemplar que quería hacer trabajar, que tenía un juzgado en contra, que nadie quería laburar, que tenía la Corte en contra, que Edmundo Jiménez estaba en contra, que la había amenazado. Es decir, una perseguida política, y ella era ejemplar. En cierto punto, cuando todos están contra vos, todo el mundo está contra vos, y vos vas tirando denuncias a lo largo y ancho de los años y diciendo y bla, y bla, y bla, y bla, y bla. Entonces, vemos dos cosas acá. O que no era tan así, o directamente tenemos una justicia, Doc, que es la pregunta, que no existe, que está comprada, que la Corte Suprema responde a intereses, que Edmundo Jiménez responde a intereses, que es una porquería, que yo como periodista, como ciudadano me tengo que realmente matar por eso, porque el día que tenga un problema voy a anunciar y es todo político, si alguien no me quiere a mí me van a meter preso. Es decir, hay un desaliento de su defensa y de la jueza en sí, como que la justicia no existe, es toda una porquería, está toda cooptada, es política. Eso al margen de este caso, ¿usted lo piensa de esa manera? A ver, hay jueces que son honorables. Por supuesto que sí.
y puedo dar el nombre penal, y solo a modo de ejemplos, ¿sí? El doctor Carlos Santiago Caramuti, una persona de vasta experiencia en la docencia universitaria. Este año leí como abogado. Un fallo de él. Este año leí un fallo de él espectacular. Me pareció espectacular. Bien, perfecto. Ahora, ¿a usted no le abochorna como ciudadano común que la Corte de Tucumán, que ha designado a un instructor sumarial, Adolfo Fabián Fradejas, en 5 años y 6 meses no haya realizado ninguna medida útil en sumario administrativo para saber, ¿sí?, cómo era la jueza, cómo era el personal del juzgado de instrucción de la quinta nominación, cómo era el secretario López, el prosecretario Cuchimpos o la secretaria Rivera? Y le digo más, algunos empleados, ¿sabe por qué se fueron? Y lo reconocieron ante el jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué se fueron? No por maltrato ni por acoso laboral. Se fueron porque ellos dijeron que era una injusticia que lo metieran en esa misma situación que a López y que a Cuchimpos. Entonces tuvieron miedo que los responsabilizaran de algo y se fueron de juego de instrucción de la quinta nominación. A raíz de esa acordada, vuelvo a decir, del 20 de agosto del año 2019. ¿A usted no le avergüenza como ciudadano común que la Corte de Tucumán, ¿sí?, que permanentemente hace alusión al efectivo acceso a la justicia desde el 4 de diciembre del año 2019, la tenga sometida a un sumario administrativo a la doctora Ballesteros por una denuncia que hace una funcionaria que quedó acreditada en el jurado de enjuiciamiento conforme no solo un instrumento público, 22 de octubre del año 2019, en ese momento el prosecretario Cornell, que además declaró que quiso quemar el juzgado, la secretaria Ibarreche, junto con su hija, Fernanda Roja, para otro lado. Ese es un capítulo. ¿Cuándo salió a luz? Ese es un capítulo, Doc, en el que particularmente es un capítulo que podríamos estar hablando horas interminables, que yo nunca no me quiero meter para ahí. Yo nunca quise ir en ningún momento de este proceso a la vida personal de la jueza Ballesteros, pero la verdad es que también, y por otro lado, a ver, yo lo que pienso, Doc, es, le hicieron esto a una jueza garantía, una jueza penal, una jueza que decide por la vida de un montón. Es como, y decir, ¿qué le queda a un ciudadano de a pie entonces? A mí. Me voy a poner yo, periodista, que alguien un día me denuncie a mí. Tengo que pensar que voy a ir preso en el acto, Doc. Es decir, que no existe justicia, que no hay garantía de ningún tipo. ¿Usted siente que eso es así? Aquí, por supuesto, aquí no podemos decir lo que se expresó alguna vez en Alemania. ¿Se acuerda usted de esa expresión? ¿Hay jueces en Berlín? Sí. Bueno, no puedo decir lo mismo. Aquí ni siquiera hay jueces, salvo ínsulas, vuelvo a decirle. Fuerte. Acabo de mencionar uno, el magistrado Carlos Santiago Caramuti, Fuerte. pero esa es la excepción. Fuerte el testimonio, muy fuerte lo que usted está diciendo. Por supuesto, porque ¿sabe cuál es el mensaje de este jurado de enjuiciamiento presidido por Eleonora Rodríguez Campos? Viva la corrupción, así como en la España franquista, ¿sí? El lema era viva la muerte, viva la corrupción. Este fallo se lo dictó en otra demostración de burdo poder para someter y disciplinar a quienes pretenden nada más y nada menos que se respeten los derechos y garantías de todos, especialmente de los más débiles. O sea que el jury, la corte, el ministro público fiscal Edmundo Jiménez, etcétera, no quieren que nadie labure. Es decir, no quieren que la gente labure ahí en tribunales. Llega una jueza que quiere laburar y no vamos a hacer la vida imposible para que nadie labure, digamos. Esa forma de persecución a mí el retroceso que hay
cantidad de víctimas, la cantidad de víctimas que por supuesto pertenecen a sectores sociales desaventajados, pero también de imputados que pertenecen a esos mismos sectores que claman por justicia todos los días. Bueno, aquí hay un retroceso moral y ético, eso hay que decirlo. ¿Por qué retroceden las instituciones? Porque los hombres, varones y mujeres, ¿sí? Varones y mujeres que la integran, ¿sí? Han perdido los valores morales y éticos. Eso es lo que está pasando. La verdad, Doc, es que, a ver, esto es una posición personal, después de haber hablado también con mucha gente acerca del caso. Yo sí estoy de acuerdo en algo fuera de la justicia, y es los problemas que trae nuestra legislatura, y lamentablemente el proceso de juicio político se hace a través de la legislatura, aunque no puntualmente son todos legisladores. Yo de los legisladores desconfío, y desconfío absolutamente todo de todos. Pero yo le tengo que decir la verdad, yo que la jueza Ballesteros sea una perseguida política no me la creo, Doc. ¿Sabe qué creo yo particularmente? Y no por el jury, sino por haber hablado con tanta gente del caso. Creo que la jueza era una persona en el día a día, y se lo pregunto también, que daba la sensación que no estaba emocionalmente ni en sus cabales para ser una magistrada. ¿Usted qué piensa respecto a que no tenemos un análisis de salud mental para las personas que se magistran? ¿Usted cree que eso está bien? Y pongo este caso en el eje de esa situación. Mire, uno puede hacer distintas lecturas, políticas, técnicas, sociales, etcétera. Lo que yo le puedo decir es mi vivencia como abogado por haber tenido la responsabilidad de llevar adelante esta defensa y haber participado en audiencias orales y públicas. Es decir, que todo lo que usted lo puede observar y escuchar en audiencias que han quedado grabadas en la legislatura. Ahora, respondiendo a la segunda parte de su pregunta, sí, la doctora Ballesteros, si estaba emocionalmente apta, entiendo que sí, porque le vuelvo a decir, salvo un par de empleados, viene ya con una larga trayectoria en el Poder Judicial, tratando incluso con mujeres embarazadas. Insisto en lo que le dije hace un rato, por ejemplo, la declaración de la doctora Eleonora Morelli de Blasi, las declaraciones de los abogados, de las abogadas, también de muy buen trato, incluso en las audiencias actuales de la doctora Ballesteros. Ahora, esto también tiene otra respuesta. Desde tiempos de Pericles, esto me hace acordar a mis años de juventud cuando estudiaba filosofía. En tiempos de Pericles era muy importante que el juez, el candidato a lo que hoy llamaríamos juez, tenía que pasar por un primer filtro, que no era el de la idoneidad técnica. Ese primer filtro, ¿sí?, estaba relacionado con lo que usted acaba de abordar, el plano psicológico. Algunos denominaron en su momento crinología esto, ¿sí? Pero lo cierto es que el primer requisito que debía sortear el juez para recién avanzar a su examen de idoneidad técnica era el psicológico. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. No cualquiera, yo también, pero ¿qué pasa? Eso es una decisión. ¿Por qué? Esto también es una gran desilusión porque, bueno, Argentina, ya lo dijo, y con abundante ejemplo, Carlos Nino a comienzos de los 90, cuando escribe ese magnífico libro, Un país al margen de la ley, se vive en la anomia.
Se vive en la anomia porque ha quedado en evidencia también que los consejos de la magistratura realizan concursos amañados. Y, en definitiva, todo depende de una decisión política. Había un político radical, ¿sí?, que no porque sea radical, pero un político radical decía, el político es el panadero y la harina es el pueblo. A veces la harina es buena, a veces la harina es mala. Y el panadero tiene que hacer todo, pero el panadero tiene que hacer todos los días el pan. Lo entiendo. Entonces, bueno, el pan es bueno y a veces el pan es malo. Que la sociedad también se haga responsable de quienes votan. Doc. Sobre todo, que se paga para votar. Eso también es otra, ¿sí? Es otra. Fíjese el escándalo en el que están inmersos algunos municipios en la actualidad, en el marco del expediente 3/25, que está en la Fiscalía Federal número 1, que no es ningún informecito, como algunas autoridades políticas sostienen ahí, que no es ningún informecito. No es verdad. Hay una denuncia penal precedida de un informe de inteligencia. Esa denuncia penal la hace el fiscal de la PROCELAC, Procuraduría contra la Criminalidad y Lavado de Activos, Diego Velasco, a la UIF, sí, que compromete seriamente a 4 municipios de Tucumán. La Banda del Río Salí, a Monteros, a Famayá y a Lourdes. No se trata de ningún informecito. Eso es así, ¿sí? Eso es así. Pero volviendo a su pregunta, sí, el plano psicológico, el abordaje del plano psicológico en los candidatos a juez es fundamental. Lo que pasa es que depende de una decisión política. Ahora, si usted quiere designar a piacere jueces, fiscales y defensores, el resultado a la larga o a la corta fluye. No hay decisión política que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas como primer requisito, entiendo, ¿sí?, para continuar con el resto de los candidatos, sobre todo a jueces, porque el juez, usted sabe, es sinónimo de circunspección y de prudencia. Sí. Yo tengo para hacerle la última, Doc, y usted después, si quiere, me dice si faltó algo, lo que usted tenga ganas. ¿Por qué la jueza Ballesteros en ese momento no denunció al ministro público fiscal si la amenazó? Porque para mí... Lo dijo que puede ser por miedo, por persecución, pero ¿sabe qué pasa si hoy viene y dice semejante cosa y no hay una denuncia en tiempo y forma? Yo la verdad, Doc, no se la creo. Porque le voy a decir algo. Bueno. Yo, si alguien me amenaza y digamos, teniendo en cuenta el temperamento de la doctora, la denuncia judicial y la denuncia pública, salgo en el acto, en una conferencia de prensa y digo, responsabilizo por mi vida a tal persona que me amenazó, acá está la denuncia. Yo marco un precedente en eso. Digo, ¿por qué no hizo una cosa así una jueza de garantía? Bien. Le voy a responder con las palabras de la palabra de la jueza, ¿sí? La voy a parafrasear a la doctora Ballesteros. Pero antes quiero, como en el aikido, tomar la fuerza del contrario. Usted ayer o días previos le hizo un reportaje al secretario Carlos López. Sí, ayer. Bien. Usted le dijo a Carlos López que siendo funcionario, si él tenía pruebas que la doctora grababa a abogados, hizo la denuncia, le preguntó. No hicieron la denuncia porque, le puedo decir, y esto no lo hablé particularmente con Chiqui López, pero sí lo hablé con otras personas que trabajaban ahí en ese juzgado, y me dijeron, sí, ¿por qué mi jefa? ¿Por qué miedo? A ver. Hay una situación que es, la persona es un subalterno tuyo. En cambio, la doctora no era un subalterno del ministro Edmundo Jiménez. Primero, siendo usted empleado o funcionario público, para el Código Penal son sinónimos. No hay distinción entre empleado y funcionario público. Y usted, sea jefe, no sea jefe, por el artículo 78 del Código Penal, sea jefe, no sea jefe, López y los demás empleados tenían la obligación, porque lo que hizo ayer
en su programa, y le agradezco porque va a ser denunciado López, ¿sí?, en la Corte, y penalmente es una confesión de un presunto hecho delictivo. Claro, yo ¿Sí? sabía que Así grababa y no lo denuncié. Le hago con la perspicacia de los caracteres que lo haya llevado a confesar presuntos hechos delictivos a López, razón por la cual sí va a ser denunciado, pero denunciado en serio, no como López, que se vive quejando que la doctora lo ha calumniado y lo ha injuriado, pero nunca le inició juicio por calumnias en público. Dice que le va a iniciar ahora. Eso por un lado. Ahora, ¿qué hizo la doctora? Vuelvo, tomo las palabras de la doctora, no es lo que dice el doctor Gustavo Morales, sino lo que la doctora Ballesteros dijo, incluso esta mañana en la conferencia de prensa. Claro, que no lo iba a investigar. ¿Para qué lo iba a denunciar? Para que se investigue él mismo. No, pero dijo algo más. Por eso quiero repetir las palabras de la doctora. La doctora Ballesteros dijo que inmediatamente fue a verlo al presidente de la Corte. Ah, sí, a Daniel al Pose. Presidente de la Corte. En aquel momento, y que le dijo. Sí, y que la Corte había corroborado esa situación. ¿Daniel Pose le contestó eso? Sí, que había corroborado esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le dice también al doctor Daniel Pose, presidente de la Corte, que había tomado conocimiento directo de la doctora? Me encantaría. Yo víctima de un presunto. Hoy le voy a decir una cosa, Doc. Hoy mismo le voy a escribir para que me dé una nota, porque me parece una denuncia gravísima. Porque, a ver, lo que yo interpreto es, hay una jueza, viene un ministro público fiscal, jefe de fiscales, la amenaza, la jueza va con el presidente de la Corte y el presidente de la Corte le dice, ah, sí, sabemos de esta amenaza, ya te la tenemos chequeada. Digamos. Me parece una locura. Esta mañana volvió a decirnos la doctora en una conferencia de prensa delante de su Sí, colega. Lo escuché en vivo, no sé si la habrá escuchado. Sí, lo escuché en vivo. Bueno, y ahí escuchó, diciendo, ¿verdad? Lo escuché en vivo. Le dijo al presidente de la Corte, y que el presidente de la Corte le dijo que había corroborado esa situación. Yo lo que escuché es que le dijo... No lo digo yo. No, está bien. La doctora dijo, fui a contarle a Pose, y él sabe en intimidad de esta situación. Sí, también lo dijo eso, pero que había corroborado Pose a esa situación. Pero de igual manera eso no es una denuncia. Yo entiendo la situación política, pero no es una denuncia que vaya a decirle algo al presidente de la Corte. Tiene que hacerlo como todos nosotros. Yo, si me pasa algo, Doc, no puedo acceder al presidente de la Corte. Yo voy a tener que ir al Ministerio Público Fiscal. Sí, pero avisó a su superior jerárquico, a la más alta autoridad de quien depende la doctora, al presidente de la Corte. Y el presidente de la Corte me gustaría entonces que lo hable para ver cuál es la versión que tiene él. Pero me encantaría. Le voy a escribir hoy mismo a su oficina para que me dé, porque aparte también uno quiere saber cómo semejante situación. De paso, pregúntele para qué lo ha designado como instructor sumario a Adolfo Fabián Fradejas, un sumario administrativo que lleva 5 años y 6 meses. Así demoran los sumarios administrativos en la Corte de Tucumán. Por favor, pregúntele eso, ya que usted tiene la oportunidad, ¿sí? Si me atiende, encantado de preguntarle, Doc. Yo hace rato quiero hablar con varios, tanto con el presidente Daniel Leiva como algunos vocales. No es fácil acceder a una nota en la Corte, sabrán que, bueno, no están dando notas, no hay declaraciones de ellos en los medios prácticamente, pero me encantaría, ¿qué más? Se dará cuenta. A ver, Doc, yo creo que usted y yo queremos lo mismo, que es una justicia, entre comillas, lo más que se pueda, sana, transparente, imparcial, etcétera, etcétera. Esta es la última. ¿Estamos cuán lejos de esa situación? Según lo que usted me dijo hoy, yo siento que estamos años luz. Es como que la Tierra es y el otro es Saturno, digamos. Cada vez más. ¿Sí? Eso. ¿A cuánta? Cada vez. ¿Qué distancia le pondría a eso?
No, años luz. Años luz. No quiero poner números porque podemos estar peor. Podemos estar peor. Y de hecho, estamos cada vez peor. ¿Sí? Pregunte usted, cómo era, mire, y eso que era, entre comillas, una corte peronista, del 73 hasta el 76, ¿sí? La denominada corte de Araujo. ¿Cómo era la denominada corte de Araujo? Pero usted está comparando esta corte con la corte que estuvo en el operativo Independencia, en el principio de la dictadura. No, hablando de un gobierno constitucional. Estoy hablando del año 73 hasta el 76, ¿sí? En el operativo Independencia, por supuesto que en el operativo Independencia se tiene que hacer cargo el gobierno peronista, sobre todo a nivel nacional, no solo María Estela Martínez de Perón, que desde hace décadas vive en el exilio dorado en España, sino también se tiene que hacer cargo el peronismo por los decretos que firmó ítalo-argentino Luder, ¿sí? Pero también quiero destacar algo, que en su momento, y eso que tengo muchas críticas hacia el fiscal Camuña, sin embargo, cuando el fiscal Camuña pidió la indagatoria por el operativo Independencia de María Estela Martínez de Perón como presidenta de la Nación, ¿quién cerró la causa? Un juez peronista, Bejas. ¿Y sabe dónde está Bejas ahora? Era juez federal de Tucumán. ¿A dónde está Bejas ahora? En la Cámara Nacional Electoral. Saque cada uno entonces sus conclusiones. Doc, muchas gracias por la charla. ¿Está la jueza ahí con usted? ¿Están tomando un cafecito o algo después de la sentencia? ¿La podemos saludar? No, estoy con una colega. Está cerca la doctora, si quiere. Está afuera porque fuman. Yo soy muy aburrido. No fumo. Me gustaría preguntarle cómo se siente. ¿Qué son las primeras sensaciones? Bien, me comprometo a que haga un tete a tete con ella, ¿sí? Bueno, lo tomo, Doc. Me interesa muchísimo. Pero mejor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no me gusta hacer ventríloco de nadie y mis lecturas son lecturas técnicas, pero a veces uno no debe ser ingenuo. Sí tiene implicancias políticas determinadas causas o procedimientos a magistrados como este, que tiene lógicamente consecuencias políticas, y le aviso, va a continuar las consecuencias políticas porque también van a ser inconmensurables. Creo que se van a ir varias personas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. ¡Ah, la pelota! Bueno, la seguimos, Doc. Un abrazo, gracias. A disposición, es un placer, y sabe que podemos seguir después en una mesa de café. Que así sea. Yo tengo muchísimas preguntas todavía, incluso para seguir con el caso y para... A ver, yo creo que hoy fue destituido, pero que esto es un capítulo que recién empieza. Me interesa muchísimo porque cada vez me interesa más la justicia argentina y la justicia tucumana. Saludos, Doc, un abrazo. Así es, esto recién empieza. Un fuerte abrazo, hasta siempre. Son las 11:39 del jueves 27 de febrero del año 2025. Acaba de hablar con nosotros el doctor Gustavo Morales, que fue el defensor de la jueza Carolina Ballesteros, ex jueza, hasta hace 2 horas era jueza de garantía del juzgado número 5, y finalmente fue destituida por el jury de enjuiciamiento de la legislatura de la provincia de Tucumán. Si llegaron hasta acá, le dan me gusta al video y se suscriben al canal, lo agradecemos. Buen día.